Bueno, en esta mañana pues, como es el Día del Padre y como es un día especial también para exaltar a nuestro Señor, quiero compartir una palabra para los padres y aparte de eso para la familia. Para la familia, creo que es un consejo oportuno la palabra del Señor. Todo lo que está en la Biblia es útil para redarguir, para exaltar, para corregir, para aconsejar, para consolar. Todo lo que el Señor ha dejado en la palabra es útil para nosotros hoy día. Es una palabra de consejo, una palabra de bien, es una palabra que puede abrir nuestros oídos, nuestros ojos, puede quebrantar toda dureza, puede penetrar hasta los huesos, hasta los tuétanos de los huesos, y hacer y cumplir el propósito por el cual el Señor nos las dejó. Amén. Quiero empezar con una pequeña carta, una carta que un joven escribió, joven de 17 años, escribió para su papá, y quiero que usted me ayude aquí a interpretar esta carta, porque de aquí se va a desarrollar lo que vamos a estudiar hoy, lo que vamos a recibir del Señor en esta mañana. ¿Amén? Dice así la carta: ¿qué onda, papá? ¿Cómo estás? Mucho gusto poder saludarlo, espero que esté muy bien. El motivo de la presente es para decirle que lo quiero mucho y decirle que me hace mucha falta, que le agradezco por preocuparse, por darme lo mejor, lo que usted no tuvo, porque nunca me ha hecho falta nada. Lo que he querido lo he tenido materialmente hablando, y por eso muchas gracias por ser ese papá ejemplar y responsable que cualquiera desearía tener. Y le doy gracias a Dios por habérmelo dado a mí. También quisiera decirle que lo que más deseo en la vida no es todo lo que me ha dado, pues existe dentro de mí un vacío que me grita cuánto yo lo necesito. Que algún día podamos estar juntos, contarle lo que me pasa, mis inquietudes, mis problemas, mis alegrías y mis tristezas. En fin, son tantas cosas que quisiera poder compartir con usted, poder reponer tantos años de ausencia, de tantas veces que lo necesité, de tantas veces que renegué. ¿Por qué usted no estaba conmigo? No sabe cuántas veces necesité del abrazo de mi padre, de un te quiero, de un consejo, una palabra de aliento, una mano que me levantara al caer, pero nunca estuvo allí, ni siquiera por el maldito teléfono. No sabe cuánto me duele que nunca se haya acordado de hacerme siquiera una simple llamada, pero nunca se acordó. No sabe de las veces que he sido abanderado y ni una sola vez me ha felicitado. ¿Por qué, papá? No sabe cuánto me ha dolido su actitud. Darme cuenta que he tenido un padre solo de nombre, porque nunca ha estado cuando más lo he necesitado. Gracias por preocuparse, por darme lo mejor, por estar al pendiente, que no me faltara nada. Pero quisiera que se diera cuenta y entendiera que lo material no es todo en la vida, que hay algo que no se compra ni se vende, y a pesar de eso tiene un gran valor, un valor inmenso, incomparable, que es el amor, el cariño y la confianza, que es algo que usted nunca puede llegar a dar. Yo sé que me quiere, porque no cualquier padre arriesga la vida yéndose a trabajar tan lejos. Quién sabe por qué caminos anduvo, cruzando desiertos, pasando hambre, con tal de darle lo mejor a sus hijos, y eso yo nunca voy a poder pagárselo, porque si no fuera por eso yo no estuviera donde estoy, no fuera un profesional. Pero a pesar de tener todo eso, hay un gran vacío profesional, existencial, una gran soledad y tristeza. Si supiera cuántas veces quise gritarle que lo necesitaba. Era amor, era cariño, comprensión, no dinero ni cosas. Usted algunas veces me preguntaba si necesitaba algo, y siempre ha habido algo que he necesitado muchísimo, y ha sido de usted, de un padre que esté allí en los buenos momentos y en los momentos de tristeza, de amargura y a veces de derrota, de alguien que esté allí para apoyarme, un hombro para llorar, no que tantas veces que tuve que tragarme mis palabras y mis lágrimas, tantas veces que necesité de un abrazo, de un te quiero, de palabras de aliento que me impulsaran a seguir adelante. Pero no ha habido nadie que me apoye y que esté conmigo,
pero a pesar de todo lo quiero, lo amo y siempre voy a estar orgulloso de usted, de tener un gran padre que se sacrifica por sus hijos. Muchas gracias, papá, lo quiero, lo extraño mucho, espero que vuelva muy pronto, cuando ya no sea demasiado tarde. Gracias por ser mi papá, adiós, se cuida mucho. Yo no sé quién se puede identificar con todo esto, pero hay muchos que hemos padecido de ausencia de nuestro Padre. Y en esta mañana quiero hablar de eso, de los padres ausentes. Y no solamente que ausencia habla de un padre que no está en la casa, que no es, físicamente no está en medio de la casa. Puede ser un padre que esté allí, que esté todos los días con su familia, con sus hijos, que no le falte nada, que tenga provisiones, que tenga alimento, que esté atento a la hora de las necesidades de sus hijos, pero que físicamente a lo mejor no está, o sea, emocionalmente no está. Físicamente el papá está allí, pero cuando realmente se le necesita, cuando realmente los hijos deberían de tener un padre de amor, un padre de consuelo, un padre de consejo, de guía, de dirección, no está. Y en esta mañana quiero hablarles de esto. Y como lo dije al principio, toda la Biblia es inspirada por el Señor, por su Espíritu Santo. Toda la Biblia, la palabra de Dios, el Señor la colocó para ser útil para nosotros, para exhortarnos, para redarguir, para aconsejar, para consolar en el momento oportuno y cuando menos uno se lo imagina. Entonces en la Biblia hay ejemplos también de padres ausentes. Padres que fueron usados por el Señor, que fueron grandes hombres de Dios. Un padre ausente, el rey David. Y de él vamos a hablar en esta mañana, el rey David. El rey David fue un padre ausente. Y el rey David no está lejos de tener condiciones y características de los padres hoy día. De las familias hoy día que sufren de ausencia de un padre que no se encuentra en el momento oportuno, en el momento propicio, que no da el consejo de manera oportuna, y eso lo vamos a ver en la palabra. Y quiero que usted me acompañe y vamos a leer en 2 de Samuel. Creo que esta parte de la Biblia, creo que en muchas familias es probable que haya pasado una situación como esta. Nosotros no estamos ajenos a estas situaciones que vivió aquí este rey con su familia, siendo un rey y teniendo la sabiduría de Dios, la dirección de Dios, teniendo al Señor, sirviéndole al Señor, siendo el rey de una nación próspera, una nación grande, un hombre que no hacía nada si no recibía la dirección de Dios. No se movía si Dios no le daba la orden. Y fíjese que aquí en esta situación, en su condición de papá, David falló, David fracasó. Su familia fue un error, un fracaso, cometió grave error. Y fíjense lo que dice la palabra aquí, en 2 de Samuel, capítulo 13, vamos a leer todo este capítulo, porque de aquí vamos a desprender toda la prédica en esta mañana. Dice así: Amnón y Tamar. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadá, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadá era hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirán a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadá le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de
delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. ¿Por qué? ¿A dónde iría yo en mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo: no, levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón para amar mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores en que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo a su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni mal ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció, pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal, Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y su siervo con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no te ruego, si no, te ruego que vengas con nosotros, Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó su vestido y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron su vestido. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo no ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando su ojo, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Taimai, hijo de Amiú, rey de Jesús, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús,
hacer una película o una novela. Esto no es nada que nos acontezca hoy día en medio de una familia, que estamos aquí, que no somos pastores, que no somos evangélicos, y probablemente en medio de la iglesia también suceden este tipo de situaciones. Y a veces nosotros leemos todo esto y podemos ver que de repente uno lee esto y puede hacerse muchas preguntas, puede preguntar muchas cosas, como por ejemplo, lo primero que nosotros preguntamos: ¿y dónde estaba el Padre? ¿Dónde estaba el Padre que no se presentó en todo esto? ¿Dónde estaba el Padre que no tomó acciones cuando se presentaron las primeras situaciones, los primeros inconvenientes, los primeros enfrentamientos en medio de estos hijos, en medio de su familia? Y por eso el tema de hoy se llama Padre ausente. Aunque esté presente, puede estar bien ausente. Porque a veces los padres le dejan todo a las madres. A veces los padres no toman las decisiones en el momento oportuno, en el momento preciso, sino que dicen: habla con él, dile tú a él, mira cómo le dices a tu hijo, mira cómo le dices a tu hijo, habla tú con tu hija, esa es tu hija, háblale. Y a veces nosotros podemos actuar de manera irresponsable frente a estas situaciones que se presentan en medio de la familia, en medio de nuestra sociedad, que también está corrompida, que esta falta de padres, que esta falta de hombres responsables, valientes, esforzados, que realmente tomen su posición y puedan hacer valer su autoridad y puedan cumplir con la responsabilidad que el mismo Dios le ha dado. Porque no todo el mundo es padre. Hay hombres que están deseando y anhelando ser padres, y hay madres que están anhelando ser madres, pero no vienen a ser padres. Entonces, si Dios te da ese privilegio, te da esa oportunidad, te pone esa bendición en tus manos, ¿cómo no cumplir con esa responsabilidad? La palabra del Señor dice que el Señor no nos coloca pruebas que nosotros no podamos soportar, y el ser padre es una prueba. Es una prueba que nosotros tenemos que caminar, tenemos que soportar, tenemos que empregarnos para cumplir con esa responsabilidad que el Señor nos ha dado y ha colocado en nuestras manos. Lo digo por experiencia. Lo digo porque no ha sido fácil, porque también soy madre y estoy en medio de este mundo igual que ustedes. Igual que los pastores, que los apóstoles, que los ministros, nosotros somos padres y estamos en medio de una sociedad corrompida, en medio de una sociedad que está lejos de Dios, que no quiere saber nada del Señor, y que lamentablemente nosotros copiamos modelos de nuestra familia, copiamos modelos de nuestros padres. Entonces fíjense que la palabra aquí habla de este rey, del rey David, un hombre usado por el Señor, un hombre que fue ungido por el Señor, llamado por el Señor, un hombre que dice la palabra que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuánto le gustaría ser conforme al corazón de Dios? Imagínense. O sea, que ser conforme al corazón de Dios no quiere decir que estamos exentos a pasar situaciones como esta en medio de nuestra familia y con nuestros hijos. Porque aunque yo puedo ser una mujer o un hombre conforme al corazón de Dios, mis hijos a lo mejor no lo son. Pero mis hijos están en medio de la casa, en medio de lo que yo haga. Mis hijos están viendo mi comportamiento, mis actitudes, mis hijos están viendo cómo yo actúo y cómo ando. Entonces, que ellos están viendo y están copiando modelos. Podemos ser un buen modelo, podemos ser malos, pésimos modelos. Amén. Entonces, hay tres preguntas importantes acerca de este tema que quiero tratar en esta mañana, el tema del padre ausente. Y lo primero que podemos preguntarnos: ¿qué es un padre ausente? Un padre ausente es aquel padre que, como David, un hombre importante, un hombre ocupado de las cosas del Señor, un hombre responsable en la obra que el Señor le ha puesto en sus manos, un hombre que era un hombre conforme al corazón de Dios, que sabía cómo comunicarse con Dios, sabía escuchar al Señor, sabía hablar con Dios. O sea, esto era una maravilla de hombre hablando con el Señor, entendiéndose
Y porque Dios no busca un hombre perfecto, Dios busca a aquel hombre que se coloque en sus manos, que con sus imperfecciones, con sus debilidades, pueda decir al Señor, Señor, heme aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. Él te está diciendo, ven acá que tú eres perfecto, que tú eres el modelo de hombre que yo necesito porque eres perfecto en todas las cosas. Aunque el Señor habla aquí de algunos hombres de la Biblia, dice que eran perfectos delante de Dios. Pero el Señor no está buscando hombres perfectos, sino que Él está buscando hombres que se dispongan, que se comprometan y se pongan en las manos de Él para Él trabajar en medio de sus debilidades y en medio de sus imperfecciones. Asimismo, cuando nosotros somos padres y somos madres, tenemos debilidades, tenemos fortaleza y tenemos errores, cometemos errores. Y así mismo le pasó a este hombre David. Este hombre, después que fue proclamado rey, que murió el rey Saúl, él asumió ya su postura, su sitio como rey de Israel. Y este hombre lo que hizo fue que estaba ocupado, diga, demasiado ocupado. Este hombre estaba ocupadísimo tratando de ganar todas las batallas, todas las guerras que se ponían delante de él, para que Israel fuera una nación fuerte, una nación poderosa, un pueblo invencido, un rey que quería hacer lo mejor de su nación. ¿Y estaba mal? No estaba mal lo que él estaba haciendo. No estaba mal porque él estaba cumpliendo lo que el Señor le había mandado. Con su pueblo, con el pueblo, en la posición de rey, estaba haciendo la voluntad de Dios. Y él se ocupó, se dedicó en cuerpo y alma a conquistar cualquier territorio, cualquier batalla. Se ocupó de la estabilidad social, de la estabilidad económica, política de Israel. Se ocupó de que su nación estuviera bien, de que su pueblo estuviera bien, de que su pueblo lo amara, de que su pueblo lo aceptara, de hacer todas aquellas cosas como el Señor les había mandado. Pero ¿qué pasa con David? David estaba mucho tiempo fuera de casa. David, la mayoría del tiempo estaba fuera de la casa. Y dice la palabra que David tuvo cerca de 8 esposas, tuvo más o menos como unas 20 concubinas o más concubinas, tuvo 20 hijos o más. O sea que, y no tuvo más porque sería, porque se la pasaba en la casa. Porque no se la pasaba en la casa. Porque si no, imagínense cuántos hijos pudieran haber tenido, con 8 esposas y con toda esa cantidad de concubinas, y tuvo nada más 20 hijos, más o menos lo que dice la palabra. Pero pudo haber tenido más. Pero este hombre dejó toda la responsabilidad de los hijos, de la crianza, de las exhortaciones, de los llamados de atención en las mamás, en la madre de estos hijos. Y él estaba ausente y estaba preocupado por su nación, por su pueblo, por responder al llamado y a la responsabilidad que el Señor le había dado. Mas sin embargo se olvidó de la posición de padre, de lo que tenía que hacer y de cómo debía actuar en esa posición. Recuerden que nosotros somos padres, somos esposos, somos sacerdotes, los hombres. Padre, esposo, sacerdote, amante, proveedor. Amén. Entonces, en cualquiera de estos roles, nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que estar sujetos al Señor, hacer las cosas como el Señor nos manda, pero no podemos descuidar cualquiera de estos roles. Tenemos que ir equilibradamente con cada uno de ellos, saber cómo actuar, cómo desenvolvernos en cada uno de ellos, pero sin descuidar uno del otro. Tienen que ir casaditos, de la mano. Amén. Ahora, un padre ausente ahí en el mundo se refiere a un padre que pudo haber muerto, que se divorciaron o que simplemente el padre desapareció, nunca el niño supo quién era el padre y este padre nunca estuvo allí con ese niño. El niño nunca conoció al papá. Y un consejo en esta mañana, mis hermanas, a las que tienen hijos, es probable que su padre, el padre de este niño esté ausente. No le niegue el deseo, el anhelo a su hijo de estar con su padre, sea quien sea, de conocer a su padre.
lo que podemos estar causando y afectando es nuestros hijos por causa de que no conocen a su padre, no saben quién es su padre. Entonces es un error gravísimo que nosotras como madres le podamos negar a nuestros hijos en medio de una rabia, en medio de una amargura, de una discusión, de un problema, negarle a los hijos el conocer a su padre, el saber quién es su padre, de dónde viene, qué hacía, por qué nos separamos. Claro, que la información sea veraz, que sea veraz, que sea certera, que sea cierto lo que está diciendo. No es que nosotros vamos a colocar una información para favorecernos nosotros. Siempre que haya honestidad, siempre que haya sinceridad, Dios va a respaldarlo a usted en todo esto. Usted no puede estar cuestionando la vida de un padre, de cómo pudo ser, más bien tiene que cuestionar el Señor y su hijo es el que va a tomar la decisión. Mi abuela siempre decía, mi hija, la sangre no es agua. Aunque tú le digas a un hijo, tu padre era esto, tu madre era esto, no te quiso, te abandonó, ese hijo siempre va a querer saber quién era su padre y quién era su madre. En algún momento va a querer, yo quiero visitar a mi mamá, yo quiero saber quién era mi papá, yo lo voy a ir a ver, quiero saber y quiero que él me diga en mi cara por qué me abandonó, por qué me dejó, que hable conmigo y no se conforman a lo mejor con lo que le dicen. Entonces es bien importante esto de este padre ausente, porque aunque están físicamente en el hogar, puede haber un padre que por situaciones de ocupado, de trabajo, de viajes y hasta a lo mejor por un carácter de repente introvertido, un padre poco comunicativo, un padre que no habla, que no se expresa o que no sabe cuidar a sus hijos, no sabe cómo hablar con sus hijos, y entonces ¿cuál es la justificación y cuál es la razón? Yo me creo así. Mi padre no hablaba conmigo, a mí tampoco me decía nada. Y nosotros hoy día nos podemos justificar con este tipo de respuesta para nuestros hijos. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y cuando nosotros tenemos personas que nos puedan orientar, nos puedan aconsejar y nos puedan dar una buena palabra de guiarnos, de cómo nosotros no cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres, nosotros tenemos que ser muy sabios para tomar palabras que vengan de bendición, que sean de mucho provecho para nosotros y para nosotros desenvolvernos en este rol tan difícil, tan duro que es ser padre. Pero podemos estar ausentes, estando presentes allí, llevando la comida, no faltando el mercado, no faltando los pañales, no faltando la consulta, no faltando para la medicina, podemos estar ausentes. Ser padre ausente. Y eso es lo que la sociedad llama como padres ausentes. Lo cierto es que el padre ausente es una figura real, verídica, en medio de una familia. En medio de una familia que puede estar en divorcio, que puede estar en viudez, que puede estar trabajando o que puede estar en un padre que esté allí las 24 horas del día, que tenga el negocio en la casa, pero el padre no puede estar ausente. Y eso es una realidad que puede estar afectando nuestra familia, nuestros hijos, el desenvolvimiento de la familia y probablemente la familia que este hijo, que esta hija va a formar en un futuro, porque estamos afectando su futuro, su conducta, su forma de ver, el modelo de padre que están viendo, el modelo de padre que ellos están copiando. Cuando nosotros, dice la palabra del Señor, que padre que amando a su hijo, que apreciando a su hijo, le va a dar una serpiente, le va a dar cosas malas, le va a dar cosas graves, lo va a llevar a cometer errores, cosas graves para que tenga un futuro perjudicial, para que sea a lo mejor de mal testimonio, llegue a estar en una cárcel, llegue a ser una persona, un delincuente. Nadie va a
capítulo 14, también de allí de Samuel, en el versículo 24. Fíjense, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro, y volvió a Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Esta respuesta se la da el rey David a su hijo Absalón, una vez que Absalón se había ido, había estado 3 años en otro sitio, pidiendo, huyendo. Primero huyó por lo que había hecho. Yo me imagino que este hombre después que había violado, porque la palabra dice que forzó a su hermana, que estuvo con su hermana, pero la palabra real hoy día es que violó a su hermana. Violó a su hermana, abusó de su hermana. Ahora, ¿cuál era la reacción de este hombre, de este padre, cuando él se enteró de que su hermano había violado a su propia hermana? Aparte de eso, que el otro hermano juró que lo iba a matar, juró que se iba a vengar. Pasaron 2 años y Absalón estaba pendiente, tenía eso aquí en su mente, quería vengar porque su hermano había forzado, había violado a su hermano. Entonces, ¿qué espera un hijo que se siente afrentado, que siente que algo sucedió en la familia? ¿Cuál es la actitud que debería de tomar este hombre? ¿Cuál es la actitud que debería de tomar David? David simplemente se enteró de que su hijo se fue y como que mejor le dijo, sí, hijo, vete bien lejos, vete y quédate por allá, no vengas porque aquí la situación está grave, tu hermano te va a matar y yo no sé qué hacer, siendo el rey de Israel, siendo el rey y el que ponía las leyes y podía tomar decisiones, podía poner orden en medio de la familia, en medio del pueblo y dar ejemplo para que el pueblo mirara cómo actuaba el rey. Entonces eso nos lleva a nosotros a la reflexión en medio de la iglesia, en medio de las congregaciones, que nosotros somos un ejemplo y nosotros tenemos que dar la forma para que la gente mire de qué manera nosotros nos conducimos, de qué manera nosotros tomamos decisiones, de qué manera nosotros ordenamos nuestra casa, nuestra familia, porque la gente lo primero que va a ver le va a decir, y eso que era el rey de Israel, y eso que era David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre ungido, un hombre usado por el Señor, un hombre que hablaba con Dios, que no dejaba, no hacía nada sin que Dios no le diera su dirección y su palabra, su consejo. Igual pueden decir de nosotros hoy día, y eso que es cristiano, y eso que se congrega, y eso que nos falta un día a la iglesia y mira a la familia. Este hombre pues un achantado, a este hombre le faltan guáramos para asumir la responsabilidad en su hogar con sus hijos, llamar la atención, hacer lo que tiene que hacer, procurar que haya orden, que haya corrección, por lo menos una sanción para este hijo que hizo esto, y llamar a su otro hijo que tenía su corazón amargado, que tenía su corazón dolido, que había rabia y sabía que había jurado venganza para matar a su hermano. Este padre tenía que asumir una autoridad, tenía que tomar la responsabilidad de traer orden a su casa, de hacer llamados de atención, correcciones para el que había hecho mal, pero también correcciones para el que tenía un corazón lleno de amargura, lleno de rabia, porque nosotros no somos quienes tampoco para tomar la autoridad, la venganza en nuestras manos. Y eso es lo que pasa hoy día en medio de nuestra familia, en medio de nuestra sociedad. Y hay hijos amargados, hay hijos enfrentados uno con otro, hay padres enfrentados con los hijos. ¿Pero por qué? Como dijera en el mundo, por falta de paz. Hay falta de paz. Ustedes no ven muchachitos esos que se están maraqueando por ahí, que bueno, pues eso le hace esas pataletas a la mamá en los centros comerciales y tal, y hasta le dan golpe y le dan, y la mamá, deja chico, deja. Y uno
Y es fácil para nosotros mirar lo que está en la casa de nuestro hermano, de nuestro vecino. Entonces, fíjense las graves consecuencias que esto puede acarrear cuando hay un padre ausente, un padre que no toma decisiones, un padre que en vez de tomar su tiempo libre para estar con la familia, fíjense lo que hizo David. David tomó un tiempo libre y no quiso ir a la guerra, porque quién sabe quería descansar, y David se empezó a pasear por su casa, a mirar las mujeres que no era de su mujer, sino que andaba mirando a otra mujer, y esto tuvo graves consecuencias. Esta mujer salió embarazada, y no solamente que salió embarazada, sino que él planeó la muerte del marido de esta mujer para que nadie se enterara. Pero todo Israel lo supo. Todo el pueblo se enteró, a la final toda la organización se entera. ¿De qué callan? ¿Qué es lo que oculta? Porque a veces nosotros no queremos enfrentar las situaciones de nuestra familia, procurando que el vecino no se entere, que la familia no se entere, que no sepan, qué pena, qué vergüenza, que no sepan lo que está pasando, y a la final todo Israel se enteró de lo que había hecho David, del pecado que había cometido. Fue confrontado por el Señor. Y en vez de tomar tiempo para ir con sus hijos, oye, me voy a tomar un tiempecito, dijo, porque no quiero ir a la guerra. Me voy a tomar 2 semanitas, un día me lo paso allá con la mujer aquella, con mi hijo, otro día me voy por allá a visitarlo, a saber cómo están los muchachos, cómo se desenvuelven, qué están haciendo. No, David se fue a hacer lo que no tenía que hacer. Empezó a mirar otra cosa y miró la mujer ajena, y aparte de eso mandó a cometer un homicidio, pensando que todo estaba calladito, que nadie sabía nada. Porque a veces nosotros entonces queremos poner orden, con un rey bien plantado, gana muchas guerras, sabe lo que tiene que hacer, el Señor le habla, el Señor le dirige, no hace nada sin que el Señor me hable, porque Dios me dijo, tengo que orar, tengo que hacer, y hay otras cosas que no lo hacemos de la manera correcta. Cometemos errores, así como el rey David cometió estos errores como padre. Hablando también de otras consecuencias, después que este hermano viola a su hermana, tenemos que hacer notar que hay un padre, pero que este padre no está. No está. Es como que David se encargó de tener mujeres aquí, muchachos allá, y bueno, pues, era el gallo de Israel. Un gallo. Yo soy el gallo. Entonces, se me quedó la cédula. ¿Ustedes se acuerdan de la politiquita del gallo Claudio? Yo soy el gallo más fuerte del gallero. Y el gallo Claudio era un gallo, pero bien plantado. ¿Ah? Así pasó con David. David era el gallo más plantado de Israel, que aparte era el rey, y entonces, bueno, mujer que se le antojaba, mujer que agarraba. A lo mejor era la que más amaba, era la que tomaba como esposa, y a la que no le gustaba mucho era la concubina. Y así fue haciendo su vida, y tuvo ese poco de muchacho. Pero así mismo nosotros podemos ver hoy en medio de nuestra sociedad que nosotros, los varones, vamos regando hijos por ahí, sin saber a quién se lo hacemos, porque nada más, bueno, ese hijo mío, me dijeron que es el hijo mío, bueno, será, pero no sabemos de qué manera ese muchacho se está conduciendo, no sabemos qué de su vida, no sabemos cómo se mantiene, qué es la mamá, qué hace, dónde vive, cómo duerme, está estudiando, se está educando, qué es de su vida.
muchachos, no, chicos, están inventando. Él aquí en la casa no es así, no vale. Él a mí me dice todo, él es sincero conmigo, me confía. Mira, no hay nada que él no me diga a mí todo lo que hace. Yo confío en mi hijo. Además, uno tiene que darle confianza a sus hijos. Porque eso es lo que dicen los psicólogos, los orientadores. El hijo tiene que ver que tú le tienes confianza. Mira, mi hermano, pero no se rija por lo que dicen los psicólogos. Ríjase por ese instinto que uno tiene de madre, de padre, que se da cuenta que uno conoce quién le prestaba bajo su techo. Uno conoce a sus hijos. Lo que pasa es que muchas veces uno no se quiere dar cuenta de la realidad, de las cosas, de lo que sucede. Y eso puede pasar con cualquiera en medio de nuestra familia, con nuestra hija, con nuestro hijo, con nuestro esposo. A veces nosotros podemos pasar por desapercibido, por exceso de confianza, pero a veces también porque no nos queremos dar cuenta de la realidad, no queremos aceptar lo que está sucediendo en medio de nosotros. Y este hijo era el preferido de David, era su preferido por ser el mayor. Este Absalón se llenó de amargura y de rabia y de venganza por su hermano. Juró que lo iba a matar y que lo iba a sacar del medio porque había deshonrado a su hermano. Había abusado de su hermano. Durante 2 años planeó la venganza. David, ¿qué fue lo que hizo? David parecía una Magdalena. En vez de ser el papá, parecía la mamá. Lo que hacía era llorar desconsoladamente. Dice la palabra. Se enojó en extremo, se enojó y después dice, lloró desconsoladamente. Y dice la versión también, el lenguaje actual, que él extrañaba a su hijo Amnón, el que había matado, pero más extrañaba a su hijo Absalón, que estaba tan lejos y tenía 3 años que no lo veía. Y él lloraba. Pero lo que me llama aquí la atención es que ¿dónde estaba este padre? ¿Por qué David no actuó? ¿Por qué David no tomó decisiones radicales? ¿Por qué David no llamó a estos hijos? No habló con Absalón, no llamó a aquellos hijos para enfrentar esta situación. No tuvo valentía, no tuvo coraje, no tuvo valor. Y a veces a uno como padre le falta ese valor de enfrentar las situaciones en nuestra casa, de reconocer que hay cosas que hay que hablar, que hay cosas que hay que corregir, que hay decisiones drásticas que hay que tomar. Bueno, vamos a tomarlas. Vamos a tomarlas. Vamos a tomar decisiones, no importa, que se enteren los vecinos, que sepan qué es lo que está sucediendo. Pero a veces, hermanos, nosotros mismos nos hacemos partícipes de las cosas que pueden estar haciendo nuestros hijos. Somos irresponsables y es porque el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Somos irresponsables. ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué le vamos a responder al Señor cuando nos pregunte por nuestros hijos? ¿Qué hicimos con los hijos que nos dio? ¿Qué hice con la única niña que te di? El único hijo que te di. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con el que hiciste por allá y el otro que te di por acá? ¿Cuándo lo visitaste? ¿De qué manera le aconsejaste? Y después te lamentas de que ese muchacho no me hace caso, de que ese muchacho agarró su rumbo, de que ese muchacho tomó mala vida. Porque a veces nosotros somos los culpables de esta situación. Entonces, yo creo que si David hubiese actuado de una manera apropiada, muchas cosas se hubieran evitado, a lo mejor no hubiese pasado lo que pasó, a lo mejor este muchacho Absalón, que estaba amargado, que tenía esa sed de venganza contra su hermano, no hubiera tomado la decisión de matarlo y armar todo este plan maléfico para asesinarlo y algo diferente hubiese sucedido con la familia de este rey, de un hombre conforme al corazón de Dios, de un hombre lleno del Señor, tenía comunión con el Señor, pero tenía grave error. En primer lugar, David no hizo nada por defender a su hermana Tamar. No hizo nada a su hija. No la defendió. No la defendió en ningún momento. Tampoco hizo nada para buscar al que se le ha ido. Y cuando lo hizo, evitó tener contacto con Absalón. Simplemente, ¿cómo regresó este muchacho nuevamente para su papá, para su casa? Él se fue, 3 años se marchó fuera
ponga mi rostro delante de mí, tu rostro delante de mí y váyase a su casa. Y más nada, eso fue todo. O sea, ahí no se conversó de qué fue lo que pasó, ahí no se preguntó por qué hiciste esto, ahí no se le enfrentó a este muchacho. Claro, ya había pasado 2 años, 3 años, ya los ánimos estaban bajitos, ya la cuestión estaba más calmada. Ahí no se preguntó nada de eso. Y a veces nosotros tenemos que hablar. Y hay situaciones que lo damos por resuelto porque simplemente vemos que está calmado. Pero hay cosas que hay que usar la espátula y remover. Usar la espátula y arrancar, sacar de raíz, porque si la raíz no se saca, eso está allí. Simplemente se corta la maleza por encima, se corta la matica por encima, sale la situación y eso hay que sacarlo, hay que conversarlo. Esta era la oportunidad para que este hombre conversara con su hijo, para que le hiciera una exhortación, me ha llamado la atención, lo enfrentara. Me enteré de esto, de lo que dijiste. ¿Por qué dijiste eso? Ya sucedió, bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero no debiste actuar así, hacer llamado la atención a tiempo. Y eso es lo que nos falta a muchos padres de hoy. Nos falta valentía, nos falta ser esforzados, ser decididos, ser valientes a la hora de enfrentar este tipo de situaciones, reconocer que no somos familias perfectas, que no somos padres perfectos, que no tenemos hijos perfectos, y a veces la vergüenza nos arropa a la hora de nosotros tomar decisiones y hablar de manera segura, acertada y hacer las correcciones a tiempo. Amén. Fíjense lo que este hombre, Absalón, planificó. Estaba tan lleno de amargura que aparte él planificó derrotar a su papá, matar a su papá. O sea, esto fue creciendo, porque es que un pecado lleva a otro pecado. Una falta de perdón lleva a una amargura, a un deseo de venganza, a una rabia incontrolable. Porque es que este hombre estaba enrabiado con su hermano y aparte enrabiado con su papá, porque su papá no había hecho nada. Su papá estaba desaparecido. No hizo nada para solucionar esta situación y era la autoridad en la casa. Entonces este muchacho no solamente había jurado vengarse de su hermano, sino que también la tomó en contra de él, la tomó en contra de David, su padre, y planificó derrocarlo y planificó destituirlo del cariño del pueblo, del afecto que le tenía el pueblo, y planificó, también se acostó con sus mujeres, con sus amantes. Este muchacho estaba desatado, estaba endemoniado. Estaba endemoniado por una situación que no se resolvió a tiempo. Una situación que no se confrontó a tiempo. Y yo te digo a ti en esta mañana, el deseo de traer esta palabra del Señor, porque hay situaciones en medio de nuestra familia que por falta de nosotros tener esa valentía, esa osadía de enfrentar las situaciones con nuestros hijos, nuestra familia, es lo que hace que nosotros podamos tener, Dios mío, un problema perenne en medio de nosotros por situaciones que no se hablaron. Y la falta de comunicación, la falta de hablar, no tenemos las suficientes palabras y fuerzas para hablar, nosotros no arreglamos la situación. También pasa en nuestro matrimonio, pasa con nuestros hijos, cuando vemos que nuestros hijos están peleados, cuando vemos que en la familia pasan situaciones que no se resuelven. Nosotros tenemos que tener la valentía, pedirle sabiduría al Señor, pedirle la dirección. No es fácil, pero también tenemos que aceptar que en toda la familia pasa eso. No solamente en
situación está incontrolable es cuando decimos, bueno, vamos a tener que hablar, vamos a tener que conversar, vamos a tener que tomar solución y ver qué hacemos porque ya esta cuestión se está escapando de nuestras manos. Entonces tenemos que ser más sabios a la hora de resolver este tipo de situaciones, a la hora de enfrentar este tipo de situaciones, ser valiente, ser sincero, ser honesto, conversar, reconocer que haya restauración, que haya perdón. Si este padre hubiese hablado con este hijo, si este padre hubiese tenido la valentía de confrontar lo que había sucedido, algo diferente hubiese acontecido. Estoy segura que esta situación no hubiese pasado en medio de esta familia y con estos hijos. No hubiese muerto uno, el otro no hubiese, porque también terminó de una manera trágica, de una manera horrible, fea, después que se llenó de tanta amargura y de tanta rabia en contra de su familia, en contra de su hermano. O sea que no te espera nada bueno. Y nosotros a lo mejor somos los que estamos a tiempo de corregir tantas cosas en nuestra familia y con nuestros hijos. Amén. Vamos a levantarse. ¿Sabe? En medio de nuestra sociedad nosotros estamos urgidos. Estamos necesitados de un padre modelo, de un padre. Y quiero que usted me acompañe en la palabra. Quiero leer allí, saquen todos sus Biblias. Pongan la Biblia en la pantalla. En Lucas, capítulo 8.